Amados, hoy nos reunimos para reflexionar sobre la profunda y transformadora verdad que encontramos en las Escrituras. El día de hoy, nuestra enseñanza se centrará en el capítulo 6 de Juan, del verso 16 al 21, donde seremos testigos de un momento crucial en la vida de los discípulos de Jesús. Los vientos adversos, las olas rugientes, la presencia del Maestro en medio de la tormenta nos ofrece un poderoso mensaje de esperanza, un poderoso mensaje para que confiemos en Jesús en medio de nuestras propias tempestades. Imagínense ustedes por un momento este escenario. Los discípulos habían sido enviados a cruzar el mar de Galilea. Y tras un día lleno de milagros, lleno de enseñanzas de Jesús, se encuentran en medio de la noche luchando contra un viento tempestuoso. Ellos, siendo hombres de experiencia en el mar, enfrentan una tormenta que parece incontrolable. Desesperados, sus corazones son inundados por el miedo, hasta que de repente, en medio de su angustia, ven a Jesús acercándose, caminando sobre las aguas. En ese momento, el panorama de su incertidumbre se transforma cuando escuchan las palabras del Maestro diciendo: no tengan miedo, yo estoy aquí. Hoy, al igual que esos discípulos, muchos de nosotros podemos encontrar un paralelo en nuestras propias vidas. La vida moderna, con sus desafíos y sus presiones, a menudo se asemejan a una tormenta. Quizás te sientes atrapado en la incertidumbre de un cambio laboral. Tal vez estás pasando por una mala situación económica. Tal vez estás enfrentando una enfermedad de un ser querido, una enfermedad propia tuya. Tal vez estás lidiando con las múltiples preocupaciones de la vida moderna. Las tempestades emocionales, espirituales y físicas pueden dejar nuestra fe tambaleante. Podemos sentirnos que estamos a la deriva en un mar de desesperación. En esos momentos es cuando debemos recordar la promesa de Cristo, de que dice que Él es nuestro refugio en medio de la tempestad. Aunque las tormentas sean inevitables, la presencia de Jesús es innegable. No estás solo en tu lucha. Tú no estás sola en tu lucha. Cuando el viento sopla y las olas te golpean, Jesús no está ahí. Él camina contigo y su disposición de intervenir es una constante en cada una de nuestras situaciones. Resuena a través de los siglos y, al igual que con los discípulos, nos invita a que enfrentemos nuestros temores con valentía y confianza. No temas, nos dice una y otra vez. En nuestra sociedad actual, donde el miedo parece estar en todos lados, las vacunas del pánico parecen ser la norma, debemos recordar que hay un refugio seguro, y ese refugio seguro en medio de todos los problemas que tú estés viviendo es Jesucristo, nuestro Salvador. Nos encontramos en un mundo donde las noticias a menudo nos sumergen en la ansiedad y en las inseguridades, pero hoy podemos afirmar con convicción que hay un lugar donde podemos encontrar descanso, en la voluntad y la presencia de Cristo. Al acudir tú a Él en oración, al compartir nuestras cargas con nuestros hermanos y nuestras hermanas en la fe, podemos encontrar fortaleza y paz que sobrepasa todo sobreentendimiento. Este vamos a ver el día de hoy nos llama a que seamos portadores de esperanza para aquellos que aún no han aprendido a ver a Jesús en medio de su tormenta. Así como los discípulos fueron testigos de este milagro
milagro asombroso del Maestro, nosotros también estamos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. No solo debemos experimentar el refugio que Él nos ofrece, sino que también debemos compartirlo activamente a las demás. Nuestra vida cristiana debe ser de cómo podemos atravesar nosotros las adversidades confiando en que tiene el poder para calmar toda tormenta, para calmar tus problemas. Aprovechemos este tiempo, amados. Profundicemos en esta bonita historia, en este bonito pasaje, para que no solo se convierta en un relato conocido, sino que también sea una fuente de inspiración y que sea una guía diaria para ti. Más que una simple enseñanza, busquemos que este pasaje se convierta en un brazo tangible del amor de Cristo en nuestras vidas. Así que los invito, amados, a que abramos nuestras mentes, que nos adentremos en este poderoso pasaje y que le permitamos al Espíritu Santo que hable a nuestros corazones y que nos muestre la profundidad de su amor y la certeza de la presencia de Cristo en medio de nuestras tempestades diarias. Este es el estudio bíblico del Evangelio de Juan número 25. Sean todos bienvenidos, que la paz del Señor esté con ustedes. Comencemos. En la reunión anterior, el tema anterior que estábamos viendo sobre la multiplicación de los panes y peces. Mirábamos que el ministerio de Jesús es un ministerio muy dinámico, un ministerio muy activo, que a Él no se le dificultaba nada, que Él iba de un lugar a otro buscando la salvación de las personas. Mirábamos acerca de este milagro que marcó el caminar de Jesús en la tierra. Un milagro que es de los que más resuenan hasta hoy en día. El milagro de la multiplicación de los panes y peces. En la reunión anterior explorábamos este milagro maravilloso de cómo Jesús con 5 panes y 2 peces hizo este milagro y cómo fue que todos comieron hasta quedar saciados y aún así les sobró. Mirábamos que si tú te atreves a creerle a Dios, Él va a hacer cosas grandes en tu vida. Mirábamos cómo un niño tuvo más fe que ni los propios discípulos. Que este niño, a pesar de tener poco, lo ofreció a Jesús lo que él tenía. Mirábamos algunos ejemplos de cómo la fe puede hacer que tú muevas el cielo y que la duda es la que nos detiene para poder recibir de Dios. Mirábamos cómo Jesús puso a prueba a Felipe y que así como puso a prueba a Felipe, puede ser que Él nos esté poniendo a prueba a nosotros hoy en día. Porque así como los discípulos experimentaron un milagro asombroso después de la prueba, que esa prueba podemos estar nosotros pasando en este momento para ver si tú tienes una fe que sobrepase las barreras o que si te gana a ti la duda. Yo los invito, amados, que no hay que dudar. Que así como mandó Jesús a la multitud que se sentara, que tal vez sea el momento en que nos está mandando a nosotros que nos sentemos, que nos quedemos quietos para poder recibir nosotros ese milagro que Él tiene para nosotros, porque los planes de Dios son perfectos. Él no se va a equivocar nunca. Él tiene el control de todo, tiene el control del problema de cada uno de nosotros. Y hoy nos toca explorar este bonito pasaje de cuando Jesús caminó sobre las aguas. Y les invito a que lo exploremos del verso 16 al 21 del capítulo 6 de Juan. Dice: al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Pero al ver que caía la noche y Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum.
Poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados, pero él exclamó: no tengan miedo, yo estoy aquí. Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Son pocos versículos los que vamos a explorar el día de hoy, pero es un pasaje muy bonito que vamos a estarlo explorando más a fondo. En el verso 16 dice que al atardecer los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. En este verso vemos cómo los discípulos bajaron al lago justamente enseguida después de que Jesús había realizado el poderoso milagro de la multiplicación de los panes y los peces, donde vimos que miles de personas experimentaron de ese poder sobrenatural de Jesús. Esto lo mirábamos en el verso anterior, que es el verso 15, y mirábamos también que querían hacer rey a Jesús, y Jesús se escabulló entre la multitud y se retiró solo a un monte. En este verso aparentemente es muy sencillo y podemos pensar que no tiene gran relevancia, pero yo veo 3 cosas en este verso y quisiera que tocáramos estos puntos que son muy importantes. El primero, tomando en cuenta el verso anterior de que Jesús se retiró a un monte a orar, tenemos que ver aquí que la oración es algo muy importante, que Jesús practicaba siempre y cuando podía, se iba y se retiraba y estaba a solas. Miramos en Mateo 14, 23, que dice: después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. En este pasaje de Mateo 14 en adelante, de Mateo 14, miramos ahí lo que es lo complementario de este versículo de Juan. Juan lo pone como un poco más implícito, pero Mateo da más detalles de la situación. Y lo que les comentaba en la reunión anterior, que es bueno que tengamos momentos a solas, que podamos entrar en comunión con el Padre. Dios siempre ha querido comunicarse con nosotros, pero a veces por una u otra razón no le damos el tiempo suficiente para que Él nos hable a nuestras vidas. Y es por eso que ahí entra la duda. Y es por eso que vemos aquí este ejemplo. En múltiples ocasiones en la Biblia nos relata que Jesús se apartaba a orar, siempre se alejaba para orar con el Padre, siempre se retiraba en las noches y estaba a solas. Jesús nos dijo en Mateo 6 que cuando oremos vayamos a nuestra habitación y que apartemos ese tiempo para estar a solas con el Padre, para que podamos experimentar de una comunión verdadera con Él. Él quiere que tengas tú un momento de intimidad con Él. Él quiere que tú lo busques. Él te quiere llenar. Él quiere ser tu amigo. Él te dice en cada momento que no dejes de orar, que no te desanimes, que no dejes que el enemigo venga a tu vida y que te siembre esa semilla de duda en tu corazón. Que puedas creerle a Jesús, que puedas seguir tú en ese camino que Jesús te ha marcado. Que puedas experimentar de su amor inagotable, de su amor incondicional en tu vida. Otro punto que veo aquí en este verso es que los discípulos tomaron una decisión. Ellos estaban dentro de la multitud cuando Jesús se escabulló y les dejó que se quedaran ahí con la gente. Y ellos tomaron la decisión de bajar hacia el lago e irse sin Jesús. La decisión fue animarse e irse de ahí. Y dice la Biblia que bajaron al lago. Esto lo vemos ahorita en el verso 16 que estamos explorando. Vemos que ellos bajan al lago y se van. Ellos estaban esperando a Jesús.
Ellos dependían de Jesús para poder avanzar, pero sin embargo ellos tomaron la decisión de seguir adelante. Y esto es algo de suma importancia, que nosotros también debemos aprender a depender de Jesús. Que aprendamos a reconocer que sin Jesús no somos nada. Que lo necesitamos a Él para todas las cosas que hagamos, para todo lo que nosotros emprendamos. Que Jesús siempre esté ahí presente. Que todo lo que hagas lo pongas en las manos de Dios para que pueda prosperar. Porque todo lo que está en los planes de Dios es lo que te va a salir bien, amado. Necesitamos de Jesús. Aquí vemos a los discípulos a punto de lanzarse al agua para cruzar el lago. Ellos estaban listos para lanzarse al agua, pero estaban esperando a Jesús. Ellos reconocían que necesitaban de Jesús en su barca, pero también vieron que caía la noche y decidieron irse. Así también a ti, amado, yo te animo a que aprendas a depender de Dios. Que así como los discípulos estaban esperándolo porque reconocían que lo necesitaban, que así nosotros también aprendamos a reconocer que necesitamos de Dios. Que reconozcas que necesitas llenar tu espíritu, que necesitas llenarte de la presencia de Dios en tu vida, porque sin una vida de oración estás fuera de estar en comunión con Dios. Necesitas estar siempre orando, pidiéndole al Padre, dependiendo de Él, de su presencia. Fíjate en el verso 17. Pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. En este verso se narra cómo los discípulos deciden zarpar, cómo deciden irse a Capernaum. Jesús todavía no llegaba con ellos. Jesús todavía no hacía su aparición. Pero dice aquí el verso. Dice el verso aquí que estaba cayendo la noche. La oscuridad reinaba y el viento estaba soplando fuerte. Lo que dificultaba que estos hombres atravesaran el mar hacia Galilea. Entre estos hombres, entre estos discípulos, ustedes saben que había pescadores de oficio. Había personas que se dedicaban a estar en las aguas todos los días, que eran gente experimentadas en el mar, y aún así ellos al estar experimentados en el mar, en este pasaje vemos cómo ellos sufrieron, cómo les entró el temor y cómo les entró esa incertidumbre en sus vidas. En este verso vemos la introducción a uno de los milagros más impactantes de Jesús, cuando Él llega hasta la barca de los apóstoles, caminando sobre las aguas, y cómo calma la tempestad. Los discípulos se enfrentan a una situación difícil en medio de la noche y en medio de una tormenta. Y esto aquí resalta aún más la importancia del milagro de Jesús. La decisión de estos discípulos de zarpar sin Jesús nos deja una enseñanza muy importante en nuestras vidas, y que debemos poner en práctica también, que debemos tener fe y que debemos confiar en Jesús. Debemos tener en claro que incluso en medio de las dificultades y en medio de los desafíos, Jesús siempre va a estar ahí para darte su mano y para sacarte de tu problema, para sacarte de tu tormenta. Que podamos aprender que en Jesús tenemos un refugio seguro en medio de nuestros problemas. Que nadie más te va a salvar, que nadie más te va a ayudar, que el único que está contigo en todo momento, mira, es Dios. Él está en todo lugar y Él te va a rescatar de los problemas que tú estés enfrentando en la vida. El Espíritu Santo está a un paso de ti. Él está esperando solamente que tú lo llames, que tú lo clames. Él está a una sola oración de ti. Que Dios siempre está pendiente de sus hijos, amado.
Eso tenemos que tenerlo bien en cuenta. Dios no quiere que te vaya mal. Dios quiere que estés tú en comunión con Él, que dependas de Él, que puedas grabarte en tu mente y en tu corazón, amado, que en Jesús tienes un refugio seguro. Que a pesar de que los discípulos estaban enfrentando una situación complicada, Jesús llegó en el momento oportuno para mostrarles de su poder y de su presencia. Dice el verso que estaba cayendo la noche y aún no había vuelto Jesús. Y esto es algo muy importante, porque aquí vemos cómo los discípulos todavía seguían esperando a Jesús. Tenían ellos la desconfianza de embarcarse en el mar, porque les faltaba Jesús. Ellos estaban dependiendo de Jesús, a pesar de que eran unos expertos. Dice el verso que tenían miedo. Pero amado, fíjate lo que dice el salmista, un salmo muy conocido que ya se lo han de saber de memoria. Salmo 23, versículo 4. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. En este verso te dice Dios que aunque andes en valle de sombras, Dios no te dice que no vas a pasar por dificultades. Dios te está diciendo que Él va a estar contigo. Fue lo mismo que le pasó aquí a los discípulos. Ellos estaban en problemas, pero Jesús sabía cómo iba a solucionar estos problemas. Al igual que con la multiplicación de los panes y peces, Jesús los estaba probando y Él quería que ellos pudieran ejercitar su fe, que se atrevieran a creerle, sin tener que ver, que no fueran incrédulos como los fariseos. Y así nosotros también, amados, a pesar de las dificultades que puedas estar pasando, aunque estés pasando por un momento malo en tu vida, aunque veas la situación que no es favorable para ti, hoy Dios te dice que confíes en Él. Que si tú confías en Él, Él te va a dar la solución a tus problemas. Que Jesús va a interceder por ti y Él te va a dar la victoria, amado. Esa tormenta que tú estás pasando no es nada para nuestro Rey y Salvador. En esa oscuridad o en ese valle de sombras que tú puedas estar pasando, ahí va a llegar Jesús a tu vida y te va a iluminar tu camino. Pero tienes que aceptar que necesitas de Dios, que lo reconozcas en todos tus caminos, que tengas la humildad de poder reconocer tu necesidad de Él. Y lo más importante es que te atrevas a creerle a Dios a pesar de lo que tú estés pasando. Porque, amado, recordemos qué le pasó a Pedro cuando Jesús le dijo que fuera hacia Él cuando estaba en el agua. Pedro iba caminando, ya iba sobre el agua. Sin embargo, él volteó a ver la tormenta. Se desenfocó de donde estaba Jesús. ¿Y qué es lo que pasó? Se andaba ahogando. Pedro se desenfocó. Y es algo que nosotros no debemos permitir en nuestras vidas. No debemos nublar nuestra vista, no debemos cegarnos, no debemos evitar ver la meta que es Jesucristo. El enemigo es lo único que quiere. El enemigo va a llegar a nuestras vidas a tratar de desenfocarte de tu meta. El enemigo va a llegar siempre a querer romper tu relación con Dios, a querer destruir tu comunión con el Padre. Viene el enemigo y el único objetivo que él quiere hacer en tu vida es sembrar esa semilla de duda. Él es lo único que quiere, porque tú al dudar
Haz de cuenta que ya perdiste tu comunión con Dios porque estás desconfiando de Dios. Cuando llega la duda a tu vida, eso va a ser lo que va a provocar que te desenfoques en medio de tu tormenta. Amado, yo te invito a que no te desenfoques, que no voltees a ver la tempestad, que no voltees a ver ese problema que tú estás pasando. Que si vas a voltear a un lado, sabes a dónde debes de voltear. Es a los cielos, donde está Jesucristo, donde está el Padre. Que levantes tú una oración sincera de tu corazón hasta el cielo, y que esa oración pueda mover todo a tu favor, que puedas ver la gloria de Dios reflejada en tu vida. Fíjate en el verso 18, dice: poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. En este verso vemos cómo describe que durante la travesía por el mar de Galilea, en medio de la tormenta, el viento estaba soplando y las olas eran grandes, eran agitadas, eran con mucha fuerza. En este verso podemos ver la dificultad que ellos estaban pasando, que se habían agitado mucho las aguas, que el viento soplaba mucho y que en medio de las dificultades todavía no venía Jesús. A veces en la vida, amados, podemos estar experimentando esto, que pensamos que Dios nos abandonó o que Dios no escucha nuestras oraciones. Pero, amado, en veces pasamos por situaciones complicadas, pero esto es para poder probar nuestra fe, para que aprendamos a depender de Dios en su totalidad, no nomás en partes, que puedas ejercitar tu fe. Fíjate, cuando Josué iba a la guerra, cuando estaba por conquistar Canaán, él pasó por Jericó, lo destruyó, y después de derrotar a Jericó, le tocaba ir a la ciudad de Ai. Él manda espías y le llegan con un informe y le dicen a Josué que no es necesario que mande todo el ejército, que mande solamente 3,000 hombres, porque el ejército de Ai era un ejército muy débil, o que eran muy pocos, más bien, así dice la Biblia. ¿Y sabes qué fue lo que provocó este informe? Provocó que ellos se valieran por su propia fuerza, que se confiaran en ellos, que en sus fuerzas podían hacer las cosas. Y Josué no consultó a Dios y manda al ejército que vaya a pelear. Pensó que él iba a poder ganar, y sin embargo, lo que pasó ahí fue de que el ejército de Israel sale corriendo porque tenían algo mal en el pueblo de Israel. A veces nosotros pensamos que podemos enfrentar nuestra dificultad solos. Se nos olvida que existe Dios. Se nos olvida, no vamos y nos arrodillamos y le pedimos a Dios que nos dé dirección o que nos dé fuerza. Y es cuando se nos agravan los problemas. Debemos aprender a depender de Dios. Que cuando vayas a enfrentar un problema, sea cualquier problema que estés pasando, que siempre vayas primero a ver a Dios, que te arrodilles y que le pidas dirección, que busques su consejo y que busques de su sabiduría divina. La tormenta se desató en el mar y agravó el temor de los discípulos. Un obstáculo que estaba poniendo a prueba la fe de los discípulos. Yo no sé qué tan grande sea la tormenta que tú estés atravesando, pero amado, no importa lo grande que sea tu problema, si tú confías en Dios, Él te va a ayudar. La tormenta era muy grande y peligrosa, y la fragilidad de los discípulos era muy notable frente a la naturaleza. Cuando tú enfrentas un problema en tu naturaleza carnal, déjame decirte, aunque se escuche feo, pero vas a fracasar. Que necesitamos de Dios, necesitamos de la voluntad de Dios.
Dice la Escritura que no es con espada ni con ejército, que es con el Espíritu Santo de Dios. Solo en Dios vas a tener ese refugio seguro. La tormenta aumentada, la tempestad, todo lo que daba, resalta la necesidad de la intervención divina de lo que estaban pasando estos hombres en medio de las aguas. Y así tú, amado, tú solo no vas a poder. Fíjate lo que hizo Josué. En Josué 7, verso 6, dice: y se inclinaron rostro en tierra. Estaban ellos clamando a Dios, pidiendo dirección. Ya habían fracasado en la guerra, y hasta después de que fracasan van y consultan a Dios, y Dios les dice qué es lo que deben de hacer. Josué fue y se postró en tierra para poderle pedir la dirección, para poderle pedir la ayuda a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, nosotros, amados. En vez de ir y querer pelear solo nuestras batallas, mejor ve y póstrate a Dios y órale a Dios, y verás cómo las cosas te van a salir mejor. Porque en Dios tienes un refugio seguro. Este viento fuerte, estas dificultades que estaban pasando los discípulos, nos estaban preparando para un milagro maravilloso que iba a realizar Jesús en medio de las aguas. Y fíjate en el verso 19, dice: habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados. En este verso se menciona cómo los discípulos vieron a Jesús caminar por las aguas y acercándose a la barca mientras las olas eran fuertes y el viento era tremendo, el viento. En este episodio nos destaca aquí la manifestación del poder sobrenatural de Jesús sobre los elementos naturales. En este verso vemos cómo Jesús demuestra de su poder, de su autoridad divina para poder calmar toda la tempestad. La presencia de Jesús caminando sobre el agua en medio de la tormenta revela su divinidad, porque ¿quién iba a cruzar el mar caminando en el agua? Demuestra este verso su poder, demuestra su protección, demuestra la seguridad que tenía para aquellos que confiaban en Él. Él se preocupaba por sus discípulos, por eso Él va y los busca. Fíjate lo que dice Nahum 1:7. Un refugio seguro cuando llegan las dificultades. El Señor es bueno. Él está cerca de los que confían en Él. Él es tu refugio seguro. Está claro, ¿verdad? Josué dependió de Dios, pero hasta que ya había fracasado. Se le olvidó que estaba Dios ahí, que Dios era el que lo había hecho cruzar el río Jordán, que Dios fue el que le dio la dirección para que, cómo era que iban ellos a actuar para poder derribar las murallas de Jericó. Eso no se lo inventó Josué, eso fue obra de Dios. Dios le estaba dando la dirección a Josué. Si tú confías en Dios, Dios te va a dar la victoria en todo lo que hagas. Jesús siempre va a estar cerca de ti si tú confías en Él. Pero que confíes realmente con tu corazón, no nomás como los fariseos con los labios. Dios va a estar siempre contigo, amado. Fíjate lo que dice Proverbios 18:10. Ahí lo puse en las dos Biblias, en la Reina Valera y en la Nueva Traducción. Dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Y fíjate la otra versión: el nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos correrán a Él y quedarán a salvo. Dios es tu fortaleza. Dice el verso
el justo quedará a salvo. Esto quiere decir personas que de verdad creen en Él, personas que son obedientes a la palabra de Dios, personas que dependen de Él, personas que tienen el temor de Dios, personas que tienen el amor por Dios, personas avivadas, personas que buscan el fuego del Espíritu Santo siempre en sus vidas, personas que viven en una comunión constante con Dios, personas que buscan la presencia de Dios en sus vidas. El hecho de que los discípulos vieran a Jesús caminando sobre el mar, a pesar de las dificultades, de las circunstancias en las que ellos estaban encontrando, nos muestran la importancia de que tengamos que mantener nosotros la fe y la confianza en Jesús, que incluso en las pruebas, incluso en las tempestades, en las tormentas, en esas pruebas que tú estés pasando en tu vida diaria, que tu fe no decaiga, que siempre confíes en Jesús, porque recordemos, amados, que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y va a ser el mismo por los siglos de los siglos. Aunque veas tú que las situaciones están complicadas, no dudes. Confía en Dios siempre. La duda es la que el enemigo quiere sembrar en ti. La duda es la que va a hacer que te separes de la comunión con Dios. La duda es por la cual tú no vas a poder experimentar nada de Dios. Fíjate lo que dice Santiago en su primer capítulo, versos 6 al 8. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado al otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Fíjate nada más lo que dice Santiago, lo dice claramente, que si tú dudas no vas a recibir nada de Dios, porque tu lealtad estará dividida entre el mundo y entre Dios. ¿En quién estamos confiando, amados? ¿Estamos confiando en Dios o en el mundo? ¿Tenemos nuestra fe puesta bien, genuinamente en Dios? Recuerda lo de Pedro. Pedro dudó y se hundió. Que no nos hundamos nosotros también. Que nuestra fe sea solo en Dios. Que no dudes. Porque si dudas, no vas a recibir. Recuerda que en Dios vas a tener siempre un refugio seguro. Recuerda que Dios es tu fortaleza y que a Él debes de correr. En todo momento que busquemos de su guianza, Él siempre va a estar ahí disponible para ti. Las personas te pueden fallar, las personas te pueden hasta traicionar, pero Dios nunca te va a traicionar ni te va a fallar. Dios siempre va a estar ahí para darte su mano, así como extendió la mano con Pedro cuando se estaba hundiendo. Así Jesús va a estar ahí en tu vida, siempre esperando que tú lo busques, que busques de su mano, que quites esa venda que te está cegando de Él, que puedas aprender a confiar en Él. Fíjate el verso 20. Pero Él exclamó: no tengan miedo, yo estoy aquí. En este verso llega Jesús a la barca donde estaban navegando los discípulos y los encuentra en un grave peligro. Estaban en un grave problema. Estaban enfrentando una tormenta, una gran tempestad. A pesar de que eran pescadores experimentados, amados, ellos tenían miedo. No sé si tú te puedas imaginar esta situación, pero debió haber sido algo muy difícil. Y tal vez no sé si sea lo mismo que puedes estar tú atravesando en tu vida. Que tal vez estés pasando por una situación que esté causando miedo, que esté causando ansiedad, que esté causando incertidumbre en tu vida. Quizás estás pasando una situación que te está haciendo dudar.
Pero amado, si te mantienes en la fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador, Él va a llegar a tu vida. Así como lo hizo con los discípulos, Él te va a decir, hey, aquí estoy, no tengas miedo. Algo maravilloso, ¿verdad? Amado, si hoy te vas de aquí con una palabra, Dios puede hacer algo maravilloso en tu vida. Tal vez hoy puede ser el día en que vas a encontrar la solución a tu problema. Tal vez hoy puede ser el día que vas a encontrar las respuestas a tus problemas. Y fíjate una cosa, la solución está fácil. La solución es Jesucristo, nuestro amado Rey y Salvador. En Él tenemos todo. Hoy puede ser el día que tú estabas esperando. Ese día en que Jesús puede llegar a tu vida. Es solo que lo creas. Que no dudes. Que tengas fe. ¿Sabes? Cuando Jesús fue a Nazaret, a su pueblo, dice la Biblia que no pudo hacer muchos milagros. Y no los hizo porque Jesús no tuviera fe. Fue porque no creían en Él. Desconfiaban porque lo vieron crecer. La fe es algo de suma importancia, amados. No sé si tú me estés entendiendo, pero si tú no ejercitas tu fe o si no la activas, no vas a poder recibir nada de Dios. Tenemos que tener fe. Tener fe en que Jesús te va a dar paz. En que Él te va a dar esa seguridad que tú necesitas, esa protección, esa sanidad, esa prosperidad, esa abundancia que tú estás buscando. Solo Jesús te puede dar todo eso. Todo está en la voluntad de Dios. Él te quiere ver bien. Él no quiere que tú vivas tu vida atemorizado. Él no quiere que tú vivas tu vida triste. Él no quiere verte en tus crisis de ansiedad. Él no quiere verte todo enfermo. Él no te quiere ver en un mar de problemas. Dios quiere verte bien, amado. Dios siempre está dispuesto a darte de su mano. Así como a Pedro que se estaba hundiendo, así Jesús está ahí a un lado de ti, dándote de su mano. Pero tienes que quitarte esa duda. Tienes que quitarte esa venda que tienes tú puesta en tus ojos y que te está causando que pierdas la comunión con Dios. Fíjate en 2 Corintios 4:4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia que es Jesucristo. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Ha cegado la mente de los que no creen. Amado, puede ser que este sea el problema que tú estés pasando. Puede ser que tú tengas una venda en tus ojos y que estés perdiendo de ver la gloriosa mano de Dios obrando a tu favor. Que por ahí te estén cegando. Que haya un enemigo que esté sembrando duda en tu vida. Y eso es lo que te está impidiendo que tú mires la gloria de Dios. Atrévete a creerle a Dios, amado. Dice por ahí un versículo: inténtalo, ponme a prueba. Dice un versículo por ahí. Amado, no importan las circunstancias, no importan los problemas que tú estés pasando, si son dificultades, si son miedos, si son incertidumbres, sea lo que sea, hoy Dios te dice esto, mira, Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios siempre va a estar ahí, porque Dios es tu refugio seguro en medio de la tormenta. Pero tienes que creerlo, que no dudes,
Fíjate el verso 21 ya para terminar. Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Lo recibieron con entusiasmo, con mucha alegría. Primero se espantaron cuando lo vieron caminar sobre las aguas, pero después ese miedo se convirtió en felicidad. Jesús cambió sus sentimientos de una manera extraordinaria en cuestión de segundos. Al recibirlo con entusiasmo, Jesús les trajo paz, les trajo calma, les trajo esa seguridad que ellos necesitaban en ese momento que estaban pasando, en ese momento de angustia. Vino Jesús y calmó la tempestad. Fíjate lo que dice Mateo en su otra perspectiva, en el capítulo 14, verso 32. Ya me lo brinqué. No me faltó. Bueno, por ahí me lo brinqué, pero dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento, dice el verso 32 del capítulo 14 de Mateo. Cuando Jesús subió a la barca, se calmó el viento. Yo no sé si puedas abrir tus ojos y que mires tú el poder sobrenatural de Dios. Dios tiene el control de todo. Dios es sobrenatural. Dios es todopoderoso. El problema que tú estés pasando no es nada para Dios. No sé si tú me estés entendiendo, pero mira, la clave está en una simple palabra. La clave está en que tengas fe. Una palabra solamente de 2 letras, pero con un inmenso poder. Que tengas fe. Llega Jesús a la barca y trajo paz. Llega Jesús a la barca y trajo consuelo. Llega Jesús a la barca y trajo soluciones a los problemas que ellos estaban pasando en la tempestad. Dice el verso 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Dice el verso que lo adoraron, reconocieron su divinidad. Si tú quieres que Jesús llegue a tu vida y que te traiga paz a esas tormentas que tú estás pasando, solamente tenemos que hacer lo que dice aquí el verso. Tienes que reconocerlo, tienes que adorarlo, tienes que depender de Él, tienes que obedecerlo. Y lo más importante es que tengas fe, que te atrevas a creerle a Dios y que ya no dudes, que confíes que en Dios, que en Jesús, que en el Espíritu Santo vas a tener tú un refugio seguro en medio de ese problema, en medio de esa tempestad que tú estás pasando. Es algo muy bonito este pasaje que nos relata Juan y Mateo. Muy bonito. Y aquí terminamos el día de hoy. Terminamos hasta el verso 21. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes.